Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, numeral tercero del Código General del Proceso, aplicable por remisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 906, la intervención de la parte solicitante se limitará a 12 minutos, habida consideración que no reviste mayor complejidad y porque los motivos fundados ya fueron expuestos en su momento ante otros jueces de control de garantías. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Doctor, tiene apagado su micrófono. Ya, gracias, señora juez. Esta primera solicitud va dirigida a que se imparta un control de legalidad al procedimiento de captura del indiciado que ya se identificó. Señora juez, lo primero que la Fiscalía quiere acreditar es la competencia que usted tiene como juez penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el arraigo y el lugar de la captura de Jefferson Andrés Bedoya ocurrió en el municipio de Apartado, departamento de Antioquia. Aquí, su señoría, ya sabemos, hay una vasta línea jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuya razón fundamental de esa jurisprudencia es que los fiscales o las partes no podemos elegir de forma arbitraria los juzgados de garantías ante los cuales solicitamos estas audiencias preliminares. Razón por la cual entonces procedo a justificar por qué de acuerdo con el artículo 39 usted es la competente. Dos de esas subreglas son que para este tipo, por ejemplo, de audiencias como la legalización de la captura, bien se puede solicitar estas diligencias o en el lugar donde se capturó a la persona, en este caso el municipio de Apartado, simplemente su señoría que en el municipio de Apartado apenas cuenta con un juzgado promiscuo municipal de garantías con el cual fue muy difícil la solicitud. O también, su señoría, el lugar de comisión de los hechos por los cuales se trae aquí capturado a Jefferson Andrés Bedoya Saavedra. Aquí, su señoría, le envió un documento en PDF en el cual precisamente le muestro 3 actas de audiencias idénticas celebradas dentro de este mismo número erradicado, el 11-001-630-100-2019-00340. Con la intención de que, su señoría, de justificar precisamente que todas estas audiencias se han hecho aquí en la ciudad de Bogotá porque siempre se ha sustentado que se trata de un delito que se ha cometido en diferentes partes del país, en el departamento del Meta, en el departamento de Florencia, en municipios del departamento de Cundinamarca, en departamentos de la costa atlántica y obviamente dentro de este grupo de delincuencia criminal organizado dedicado al tráfico de armas, también Bogotá ha sido uno de los lugares donde todo este grupo de delincuencia ha ejecutado los presuntos actos delictivos por los cuales Jefferson Andrés Bedoya tiene esa orden de captura vigente. Ahí encontrará usted entonces un acta, por ejemplo, del 1 de julio del 2022 del juzgado 34 de garantías, donde se legalizaron las capturas y se adelantaron otras audiencias de 4 procesados dentro de este número de noticia criminal. Una del mes de octubre del año 2022 con el juzgado 17 de garantías de Bogotá, donde también se legalizaron estos procedimientos de 6 acusados y de 6 procesados, perdón, y una más reciente que fue el acta del pasado 12 de mayo del 2023, que también dentro de este mismo número de noticia criminal se legalizaron los procedimientos de captura y demás audiencias de 6 de los procesados que hacen parte o hacían parte de este grupo de delincuencia criminal organizado. Esto para sustentar entonces, su señoría, la competencia. Definida la competencia, pues entonces ahora procedo a mostrarle, su señoría, en otro documento en PDF que también se envió a su correo electrónico, por qué la Fiscalía considera este procedimiento fue legal. En primer lugar, ya vimos que el aquí capturado Jefferson Andrés Bedoya Saavedra, en este audio ha quedado grabado que se identificó tal cual como se encuentra en esa orden de captura que usted ya tiene la oportunidad de observar. Se trata de una orden de captura vigente, la orden de captura 011-2021, proferida por el Juzgado 61 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, el 7 de abril del 2021. Es una orden que cumple con todos esos requisitos básicos establecidos en el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal. La persona plenamente identificada, ya sabemos los datos de Jefferson Andrés Bedoya Saavedra, el número de noticia criminal, que es este por el cual se solicita esta audiencia, las posibles fechas de los hechos. Aquí se muestra que de noviembre del 2019 a marzo del 2021, también el motivo y la finalidad de esta orden de captura por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de armas.
y obviamente la finalidad de esta orden de captura era formular la imputación y solicitarle una medida de aseguramiento, y también por los delitos por los cuales expidió esta orden de captura. Básicamente son los delitos contemplados en los artículos 340 y 366 del Código Penal. Esto es concierto para delinquir en su modalidad simple y el delito de porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía que solicitó esta orden de captura aquí presente, y está esta orden con la respectiva firma del juez, el doctor Eduardo José Barrera Maestre. Esta orden, su señoría, pues debido a que ya tiene más de 2 años, fue debidamente prorrogada. Podemos ver el acta del 5 de abril del 2022, emitida por el Juzgado 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, donde precisamente se prorrogaron algunas órdenes de captura. Entre ellas, aquí aparecen simplemente las iniciales del nombre del indiciado, las iniciales Y.D.B.S, Jefferson David Bedoya Saavedra, pero aparece el mismo número de cédula con el que está plenamente identificado, 1.120.500.168. Una orden entonces que fue prorrogada por el término de vigencia de 1 año. Y teniendo en cuenta que para este año, para el mes de abril del 2023, aún no había sido ejecutada esta orden de captura, se volvió a solicitar la respectiva prórroga. Encontrará entonces la prórroga, el acta 2021, el acta del juzgado 37 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, del pasado 31 de marzo del 2023, donde nuevamente vuelve a prorrogar por 1 año más esta orden de captura. Es decir, esta captura se efectúa con base en una orden vigente. Las circunstancias en las que ocurrieron la captura, su señoría, de forma muy breve, pues se encuentran en ese informe de investigador de campo del día de ayer, 15 de agosto del 2023, suscrito por el funcionario del CTI, John Alexander Velázquez Montaño. Aquí él cuenta que precisamente el día de ayer, 15 de agosto del 2023, unos funcionarios del CTI, John Alexander Velázquez y Bernel Marcel López, con apoyo del Grupo Gaula Militar de Urabá, Antioquia, se desplazaron a la calle 98 con carrera 99, barrio Fundadores del municipio de Apartado, Antioquia, con el fin de localizar y hacer efectiva la orden de captura 011-2021, que ya vimos, la que a su vez fue prorrogada, como está en el informe, por los respectivos juzgados que ya mencionamos. Y aquí también se comenta por parte de estos investigadores que esta persona se encontraba cerca de la estación de policía del municipio de Apartado a las 4:05 de la tarde. Se observa una persona con características similares a las de Jefferson David Bedoya Saavedra, quien portaba una camiseta de color azul oscuro. La comisión judicial se acercó al señor y le solicitó que se identificara, a lo que manifestó que en efecto se llamaba Jefferson David Bedoya Saavedra y presenta su número de cédula, o da su número de cédula, que coincide con el de la orden de captura, 1.120.500.168. Al verificarse entonces con los datos de captura, a las 4:10 de la tarde del día de ayer, se le muestra la orden de captura y es en estas circunstancias que se procede a materializar. Aquí están en los informes un resumen que se encuentra sustentado en todos los anexos que están en este documento en PDF. Podemos ir de una vez al acta de derechos del capturado, señora juez, donde vamos a verificar de entrada la fecha y la hora exacta en la que se le capturó. 15 de agosto del 2023, 4:10 de la tarde. Ya desde las 4:10 de la tarde del día de ayer, la Fiscalía es consciente de que a partir de esta hora es que cuenta con las 36 horas posteriores para acudir ante un juez de garantías a solicitar precisamente este control de legalidad. 36 horas, su señoría, pues que vencerían el día de mañana a las 4:09 de la madrugada. Ni siquiera han transcurrido las primeras 24 horas y ya estamos poniendo a su disposición aquí el capturado para que usted verifique que se le respetaron sus derechos fundamentales. Este es un acta en el cual él firma voluntariamente, como voluntariamente mostró su cédula al momento de la captura en un lugar público. Aquí encontrará usted la respectiva firma con el número de cédula de Jefferson Andrés Bedoya, a través del cual acredita que, en primer lugar, que sí se le informó de la razón por la cual se le capturaba, es decir, se le mostró la orden de captura y se le leyó. También se le permitió comunicarse de una forma inmediata, como lo exige el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, con un familiar.
Aquí vemos que si bien fue capturado a las 4:10, media hora después, un tiempo razonable, se comunica con Darlene Sánchez Rojas al celular 319-607-1768 a comunicarle precisamente de su captura. También se le leyeron esos derechos a guardar silencio, su señoría, a no realizar manifestaciones en contra de sí mismo ni de todo ese núcleo familiar señalado en ese numeral tercero del artículo 303. De hecho, su señoría, a Jefferson Andrés Bedoya en ningún momento se le obligó a rendir interrogatorios, ni a dar entrevistas, ni declaraciones juradas, situación que puede acreditar su propio abogado. Y también se le permitió una defensa jurídica con un defensor de confianza desde un oportuno momento. Según el informe, señora juez, podemos encontrar que se comunicaron con el número 321-608-8452 posterior a la captura a las 4:42 de la tarde, es decir, 32 minutos después de su captura, con su abogado de confianza, Mauricio Caro, aquí presente. También su señoría, pues vía telefónica, ya que yo me encuentro en Bogotá, la captura ocurrió en el municipio de Apartado, se verificó precisamente ese buen trato, que es lo más importante en estos procedimientos de captura, que no se le haya sometido a tratos crueles e inhumanos. Tan cierto es esto que él mismo desistió de una valoración médico-legal, la consideró que no era necesaria, en ese documento en PDF también la encontrará, la suscribe el día de hoy, 16 de agosto del 2023, donde precisamente con su firma y su huella acredita pues que durante este procedimiento no fue sometido a tratos crueles y de que goza de un buen estado de salud, de tal forma que aquí se le respetó su derecho fundamental a la dignidad humana. De acuerdo con el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, si bien estos procedimientos de verificación, de plena identificación, solo se requieren cuando el capturado no tenga la cédula de ciudadanía en su mano, aquí al momento de la captura sí la tenía, la mostró, sin embargo se hizo el respectivo estudio lofoscópico para verificar su identidad. Razón por la cual, su señoría, en este informe usted también encontrará que se le hizo el respectivo cotejo lofoscópico, cotejar sus huellas al momento posterior a la captura con las que reposan en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la investigadora Nindy Melisa Reyes Vaquero, después de hacer esos procedimientos técnicos, concluye que en efecto la persona capturada sí corresponde a los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Jefferson David Bedoya Saavedra, tal cual como constaba precisamente en esa orden de captura. En este sentido, su señoría, pues la Fiscalía considera que se han cumplido esos requisitos básicos señalados en el artículo 298 y 303 del Código de Procedimiento Penal para considerar que esta captura se ajustó a esos requisitos de legalidad. Muchísimas gracias, señora juez. Gracias. ¿Defensa se va a oponer a la solicitud de la Fiscalía? Pero por supuesto, su señoría, claro que sí. Proceda. Su señoría, la defensa en este caso va a ser muy vehemente. A su correo del señor fiscal, no, porque no tengo el correo de él. Hay 2 sendas declaraciones extrajuicio, su señoría, donde aclaran que la narración del señor fiscal no es del todo real. Mi defendido está capturado desde el día domingo a las 10 de la noche. En el día de ayer, cuando hablé con el señor fiscal, y sabe que no soy desleal, su señoría. Voy a ser muy claro, no desleal. Le dije, señor fiscal, usted va a legalizar una captura cuando van casi 48 horas, donde mi defendido está detenido en la estación de policía. Pero bien, su señoría, se puede hacer lo que el fiscal hizo, que para mí no es del todo ético. Le da la boleta de libertad a mi cliente, su señoría, pero el procedimiento estuvo mal hecho. ¿Por qué? Su señoría, como se cumplieron más de las 36 horas, el señor fiscal claramente, porque le informé yo y el señor fiscal no me puede desmentir. Lástima, su señoría, que no sé por qué en estos momentos, que tengo un equipo muy bueno de cómputo, la cámara, para que vean los gestos, y a mí me indigna esta situación. Señoría, porque estamos en un Estado social de derecho. Aquí en Colombia no puede suceder esta situación, señoría, y desde ya voy a hacer las denuncias pertinentes. Mi defendido está detenido desde el día domingo a las 10 de la noche. El señor fiscal, como no alcanzó ayer, porque la policía le mintió, su señoría, y eso no se puede en un Estado social de derecho. Un policía hacer delincuente y hacer actos delincuenciales para legalizar una captura
Si bien su señoría él puede, no sé si pertenece, no estoy cuestionando la orden de captura. Para mí no es ilegal la orden. La captura sí, su señoría. Él está capturado desde el día domingo a las 10 de la noche. En su correo están 2 declaraciones de extrajuicio donde la persona que está acompañando a mi defendido puede decirle a qué hora lo capturaron el día domingo. Entonces, yo llegué, su señoría. Este defensor llegó el día lunes. Ni siquiera me demostraron la captura. Me la mostraron. Casi no me dejan hablar con él. Él puede decir, y ahora le voy a decir para que él hable, cuánto hablé con él. No me mostraron la captura, no supieron decir por qué estaba capturado. Entonces, el señor fiscal, su señoría, ayer, eso yo lo respeto. Lo que no estoy cuestionando, su señor fiscal, y eso sí, mi respeto, porque yo no soy desleal. La decisión que usted tuvo, porque usted es fiscal, usted tiene que salvaguardar su proceso. Su señoría, él emite la libertad de mi cliente, pero ahí mismo emite y da una orientación al CTI que lo capture. Pero es que a mi defendido no salió en libertad, su señoría. Él le dio la libertad, pero de manera delincuencial. Yo hoy lo denuncio, su señoría, porque usted se le solicito, su señoría, que se investigue esta situación, porque esto es una situación lamentable y peligrosa para un Estado social de derecho. En Colombia no puede suceder esto. Antes de salir a la estación de policía, ahí mismo lo capturaron, ahí afuera. Y esto no estamos en un juicio, su señoría. Pero por favor, me permite interrogar a mi cliente, si usted me lo permite. No estamos en un juicio, pero para que le diga la forma en que fue capturado. La captura es ilegal porque él está capturado desde el domingo. El señor fiscal le dio una boleta de libertad. Yo no sé por qué no lo narra el señor fiscal. Pues, aquí tenemos que ser honestos, su señoría. Con la rapidez de poner en custodia de una persona que tiene una orden de captura, yo no cuestiono eso porque yo soy abogado, yo entiendo. Si, no sé si es un peligro para la sociedad, no conozco la situación, si pertenece a una banda de crimen organizado, pero su señoría, el Estado Social de Derecho de Colombia no se debe prestar para cometer acciones delincuenciales y ponerse a la par de un delincuente. Capturarlo desde el domingo. Supuestamente se le da una orden de libertad que no la conozco. Y no es mentira, se puede investigar en la estación de policía del municipio de Apartadó a qué hora llegó mi cliente allá el día domingo. Y ayer no lo dejaron. O sea, ¿qué vale el procedimiento, señoría, que lo he vivido? Que él disfrutara de su libertad. Usted fue de control de garantía, señoría, con todo el respeto, y lo conoce más que yo, y el señor fiscal más que yo. Yo no llevo mucha experiencia como abogado, llevo 12 años. Todos los días, señoría, litigando en derecho penal, no litigo en masa. Y aprendí un poquito. Dejarlo salir y capturarlo en la calle, o no es cierto, que él disfrutara de su libertad, pero él no alcanzó, su señoría. No alcanzó y puede mirar las cámaras de la estación de policía. En la estación de policía lo capturaron. Y si usted me permite, su señoría, lo interrogo no más de 5 minutos para que le narre los hechos. Entonces, yo a lo que me opongo es a ese procedimiento, su señoría, que la policía le miente al señor fiscal y después se hace, después que ya yo le pongo en conocimiento al señor fiscal la irregularidad, sigue el CTI, su señoría, de manera delincuencial actuando. Eso no se puede tolerar en un Estado social de derecho. Y desde ya, su señoría, pondré todo lo poco que tengo de mi andar para estas investigaciones, porque esto lo voy a denunciar. En Colombia no se puede. La justicia no se puede poner al servicio de personas de delincuencial. Y si bien el delincuente hay que ponerlo tras la reja, pero hay unos procedimientos que usted los conoce más que yo, el señor fiscal. Entonces, de esta manera, señoría, yo me opongo vehementemente a esta legalización de captura. No me opondré, si se declara ilegal, que le impute los cargos, porque no voy a obstruir la justicia. Pero de esta manera delincuencial y mentirosa, en que se está tratando de legalizar un procedimiento de captura aquí en Colombia, eso no se puede permitir, su señoría. Porque mi defendido está detenido desde el día domingo y ayer no lo dejaron. O sea, el señor fiscal le pide a los del CTI, que supuestamente son más versados, pero si tienen un poquito de conciencia y conocen los procedimientos, lo han debido dejar salir a la calle. Y que están en las inmediaciones, no, en la inmediación de la estación de policía. No, su señoría, es mentira. Estaba saliendo a la estación de policía y ahí fue capturado nuevamente. Entonces, es una acción delincuencial, a manera de ver, con mucho respeto de este defensor. Por tal razón, su señoría, yo le solicito que se investigue esta situación y se declare ilegal este procedimiento de captura, porque mi defendido está detenido desde el día domingo. Y ayer el señor fiscal, eso no lo narró, no entiendo por qué, le dio la libertad, pero en la misma estación de policía lo capturaron, señoría. O sea, yo con yo, el Estado de manera delincuencial, o sea, hace maniobras mentirosas,
delincuenciales para capturar a una persona. Su señoría, no estamos para eso. Y yo no voy a tolerar eso. Estamos en Urabá, es una situación difícil, pero he tratado de ser consciente y real. Ayer le dije al señor fiscal, yo dije, doctor, tenga en cuenta, porque ayer se iba a pedir la legalización de captura. Le dije, doctor, tenga en cuenta que él está detenido desde el domingo, ¿no? Le dio la orden de libertad, no dejaron, o sea, han debido dejar salir, que es disfrutar de su libertad, su señoría. Pero no, en la misma estación de policía fue capturado. Y ahí están las cámaras, donde lo capturaron. Desafortunadamente a mí no la dan porque aquí es una situación difícil que para uno entrar a una estación de policía como defensor tiene esa desventaja. Analiza la situación, señoría, yo sí le solicito y su señoría que se ordene una investigación con este procedimiento, que esto en Colombia, yo entiendo si pertenece o no pertenece a una organización ilegal, el hecho de que se esté legalizando la captura en Bogotá no me opongo. El hecho de que la orden de captura no la cuestión, sino el procedimiento de manera delincuencial, señoría. O sea, el Estado colombiano, pues el CTI y la policía se ponen de la manera más baja y peor que el delincuente para capturar, su señoría. Esa situación no se debe tolerar. Cuando los policías le mienten al señor juez, al señor fiscal, perdón, y cuando el fiscal omite que mi defendido, su señoría, antes de salir de la estación de policía ayer, que estaba capturado desde el domingo de manera ilegal, porque ni siquiera mismo estaba en orden de captura, lo captura. De tal sentido, señora, que se declara ilegal esta captura por el mal procedimiento que se hizo. Y si el señor fiscal quiere imputarle cargos a mi cliente, le digo que se quede y que le impute los cargos, porque tampoco soy, nunca me he opuesto y no he obstruido la justicia con mi acción, pero sí me indigna esta manera ilegal. Primera vez que observo eso. Llevo 12 años como abogado, señora, litigando todos los días y he litigado en todo el país. Y para mí un juez de control de garantía, el mismo de Bogotá, el mismo de Manizales, de Urabá, de Antioquia, de la costa. Entonces, pero el procedimiento sí lo cuestiono, señoría, y le solicito respetuosamente que para usted como juez de control de garantía declare ilegal esta captura por el procedimiento mal hecho y me permita interrogar a mi cliente para que él le cuente qué se hizo. Y no le dejaron firmar, cuando yo le dije firme el derecho de capturado, pero diga que está capturado desde el día domingo y no lo dejaron firmar. Simplemente la firma y la nota no se la dejaron. Me permite, señoría, si usted lo desea, interrogar a mi cliente 2 o 3 minutos. Doctor, ¿tiene alguna referencia en cuanto a esa presunta boleta de libertad? ¿Quién la expidió? ¿Quién la firmó? La expidió el señor fiscal que hoy solicita la legalización de captura a su señoría. Bueno, señor fiscal, ¿es eso cierto lo que dice el señor defensor? Sí, señor, sí, señora juez, un poco exagerado, pero así es cierto. Lamentablemente a mí me informa la policía del procedimiento de captura el día de ayer a las 9 de la mañana. Hubo muchísimos errores, muchas falsedades por parte de la policía. Yo mismo fui el que en la boleta de libertad advirtió de las irregularidades cometidas por la policía. Cuando lo capturan un domingo a las 9 de la noche, pero en el informe disponen o pusieron que la captura había ocurrido el lunes a las 9 de la mañana. Fue a través del señor defensor que él fue el que me advirtió, me dijo, ojo, que la policía le está mintiendo, señor fiscal. Usted está en Bogotá, ellos están en apartado, aquí la situación es muy difícil y razón por la cual, su señoría, yo verifico con la policía en la orden de libertad que yo emito, precisamente aclaro eso, que ellos cometieron un error, me indujeron en error al decirme que la captura no había ocurrido el domingo a las 9 de la noche, sino el día lunes a las 9 de la mañana. Por esa misma razón, su señoría, pues yo me entero de la orden de captura justo 36 horas después del procedimiento de captura, razón por la cual, pues de inmediato, obviamente, señora juez, pues lo más procedente consideré ahí era precisamente darle la orden de libertad. Por medio del CTI, obviamente, su señoría se informa que es la policía judicial que tiene a cargo esta investigación, no es la Policía Nacional, sino el CTI de la Fiscalía General de la Nación, el cual me advierte que ellos tienen el personal disponible para volverlo a capturar luego de que se le dé la libertad, razón por la cual así ocurrió tal cual. La boleta de libertad, ¿a quién se le envía? Pues obviamente al patrullero que lo tenía detenido, que fue el mismo patrullero que cometió tantas irregularidades de no informar a tiempo de esa detención que se le hizo a Jefferson David Bedoya Saavedra, señora juez. Mira, ¿puede usted, doctor, por favor, remitirnos copia de ese documento y por Ya favor mismo. facilitarnos los datos del agente captor para poderlo interrogar en esta audiencia?
Perfecto, señora juez. Ya Entonces, mismo, vamos a hacer un receso por 15 minutos mientras se entabla esa comunicación con el agente captor, quien suscribe los informes, y mientras se recepciona esa acta que se le está solicitando. perfecto, señora juez. No sé si les dé el número telefónico o me Sí, comunico yo. Sí, sí, cómo no. Entonces, perfecto. internamente hacemos ese procedimiento y en 15 minutos entonces lo podemos escuchar. Se identifica su nombre completo, su cédula y su cargo. Patrullero Hernández Acosta Luis Giordano con número de cédula 1004-370-969. Bueno, ¿cuál es su cargo? Patrullero. Gracias. Se le recuerda que en virtud de lo dispuesto en el artículo 442 del Código Penal, el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante la autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 6 a 12 años de prisión. Igualmente, el artículo 453 del mismo estatuto dice que el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. En ese orden de ideas, quisiera preguntarle si, en efecto, como aduce la defensa, el señor Jefferson David Bedoya Saavedra fue capturado el 13 de agosto de 2023 hacia las 8:50 de la noche. No, señora, él no fue capturado a esa hora. A esa hora fue cuando se le solicitó su antecedente y se le ingresó al dispositivo PDA, lo cual arrojó a esa hora un antecedente positivo por orden judicial. Ya, pero estuvo retenido desde ese momento. Señora, él no estuvo retenido. Él estuvo en las instalaciones policiales por un procedimiento. Se condujo a la estación de policía para un motivo de policía, lo cual para hacer una ampliación de antecedentes, ya que el dispositivo PDA no me arroja qué antecedentes ni qué delito él lo requiere por orden judicial. Bueno, pero entonces el primer contacto con esta persona ocurre a las 8:50 de la noche. Sí, señora, lo cual le pedí su antecedente. ¿Me puede, por favor, informar en qué lugar se ubica la estación de policía de Apartado, la dirección? Un momento. Calle 98 con carrera 99. Con carrera 99. Señora, Barrio Fundadores. Barrio Fundadores. El señor fiscal en la boleta de libertad consigna que hacia las 9:50 de la mañana del 14 de agosto se le dieron a conocer sus derechos y se suscribió acta de derechos del capturado. ¿Es eso cierto? Sí, señora, a esa hora fue cuando se le materializaron sus derechos que tuvo como persona capturada. Y que hasta las 8 de la mañana del día de ayer, 15 de agosto, se entera el señor fiscal de esta captura. Lo que pasa es que al señor fiscal se le informa, porque nosotros ahí nos salía de que el juzgado lo requería y nosotros nos comunicamos con ese juzgado y ese juzgado nunca nos dio información. Nos dio información a las 7 de la noche. A las 7 de la noche estábamos esperando la respuesta del juzgado que lo requería. Ya, a las 7 de la noche del 14 de agosto. ¿Sí, señora? ¿Y cómo hizo usted para contactarse con el señor fiscal que está en esta audiencia? Nosotros el día de ayer, en las horas de la mañana, fuimos al fiscal de acá de Aparta Centro, que fue el que nos colaboró porque no teníamos conocimiento ni tampoco teníamos número, porque nadie nos daba información de dónde nos podíamos comunicar y qué fiscal lo requería, porque tampoco en ningún papel lo decía, decía solamente el juzgado de Bogotá. Nos acercamos donde el señor fiscal, que fue el que nos colaboró dándonos el número del señor Gordillo. Directamente lo llamó él desde aquí de Apartado, Antioquia, hasta la ciudad de Bogotá. Él mismo se comunicó con él y él mismo le dijo que nosotros íbamos a comunicar con él porque teníamos este problema y el tiempo lo teníamos muy corto. Ya, en la misma boleta de libertad se dejó consignado que usted le remitió la documentación correspondiente al señor fiscal hacia las 3:08 de la tarde. ¿Por qué medio lo hizo? ¿Y si corresponde a esa hora? Un momento.
Me repite la pregunta, por favor. Bueno, le estoy preguntando si es cierto que usted hasta las 3:08 de la tarde le remitió la documentación al señor fiscal y por qué medio lo hizo, vía correo electrónico o se comunicó con él telefónicamente. ¿Por qué hasta las 3:08 de la tarde remite esa documentación? Por vía correo, por lo que sí no estaba haciendo los actos urgentes. ¿A las 3:08 de la tarde? Sí, señora, a esa hora, antes de esa hora le enviamos el correo. Antes de esa hora. Bueno, dígame por favor, ¿a qué horas recibe usted la boleta de libertad? ¿A qué hora recibí ayer la boleta de libertad? Ya le Sí, comunico señor. porque está en mi correo, ya le digo, un momento. Claro que sí, gracias. Doctora, a las 3:43 de la tarde. ¿A las 3:43 la recibió? Sí, señora, la boleta de libertad por parte del señor fiscal. Lo que pasa es que la boleta de libertad tiene fecha, hora de elaboración a las 4 de la tarde. Acá en el correo me aparece que me lo envió a las 3:43 de la tarde. Bueno, con posterioridad al recibimiento de ese documento, ¿qué trámites o qué diligencias se adelantan con miras a materializar la decisión allí contenida? Esto es la libertad del señor Jefferson David Bedoya Saavedra. ¿Necesita ser reseñado, necesita suscribir algún documento o se materializa de forma instantánea? De forma instantánea, a él se le hizo el registro del libro de población de acá de la estación de policía apartado y se le dio libertad. ¿Usted sabe a qué hora salió de la estación? No tengo conocimiento a qué hora sale de la estación porque a la hora que yo lo dejé a disposición y ya el fiscal tomó contacto con él, el abogado también, yo me fui a descansar porque yo había hecho turno en la noche y estaba trasnochado y me fui a descansar. Tomó Los contacto, compañeros que cuando estaban usted se acá, refiere a eso de tomar contacto o dejar a disposición, ¿a qué se refiere? o sea, el señor capturado, el señor Jefferson, ya se comunicó directamente con el fiscal, con Gordillo, y también con el abogado de Jefferson. ¿Tan pronto recibe la boleta de libertad? No. Antes de eso, porque usted me está preguntando a qué hora salió de las instalaciones policiales y no tengo conocimiento porque ya no estaba aquí en las instalaciones yo. Ya, es decir, que usted recibe la boleta de libertad, pero no se da cuenta a qué hora sale de la estación. Sí, señora, porque yo estaba en mi casa y me llegó vía correo y mi casa está lejos de la estación. Bueno, usted la recibe vía correo y ¿a quién se la remite? No, ¿O acá quién llegó se a la encargó estación. de Eso llegó a la estación de materializar policía. esa decisión? Eso llegó a la estación de policía acá apartado. La boleta de libertad llegó aquí a la estación de policía apartado y el señor fiscal me la envió a mí también para que yo también la tuviera. ¿A qué otro funcionario se le remitió o quién se encargó de ese trámite? Un momento. Gracias. Doctora, esa boleta llegó acá a la estación de policía apartado. ¿Sabe a qué hora? A la misma hora que me llegó a mí, a las 3:43 de la tarde. Sí, por eso. Pero ¿quién es el encargado de efectuar ese trámite ante el libro de población? El que estaba de comandante de guardia en ese momento. ¿Y quién es? Un momento y le verifico porque ya no estaba acá en la estación. Gracias. Álvarez Villegas Francisco Javier, patrullero. ¿Está con usted? No, señora, porque ellos trasnocharon. ¿En el libro de población lo tiene a la mano para que usted nos pueda dar lectura de esa anotación? Un momento y verifico. Gracias.
Patrullero, ¿me escucha? Señor Hernández, ¿me escucha? Carlos, no sé si hay alguna forma de contactarlo para que nos conteste. Sí, señora, voy a proceder entonces por WhatsApp o el teléfono a ver que nos conteste. Gracias. Buenas, Sí, sí. qué pena. Mire, el señor Bedoya Saavedra salió de las instalaciones a las 4:19 de la tarde. 4:19 de la tarde. Sí, señora. Listo, le agradezco mucho, pero Ordenado Sí. por el fiscal David. ya. Muchas gracias. Muy gentil. Feliz tarde. Vale. El señor Johan Alexander Velázquez. Nombre completo, cédula y dirección. Buenas tardes, Joan Alexander Velázquez Montaño, cédula 1038-767-506, residente en el municipio de Apartado, Antioquia, en la carrera 99, número 9635, barrio Fundadores. Gracias. Usted pertenece al CTI de la Fiscalía. Sí, señora. ¿A qué horas capturó al señor Johan David Bedoya Saavedra? En el momento de la captura, en el reloj me decía que eran las 4:10 de la tarde. 4:10 de la tarde. En el informe usted consignó que por una llamada telefónica de una fuente humana tuvo conocimiento que el señor Bedoya Saavedra se encontraba en cercanías de la estación de policía de Apartado. Sí, señora, porque esa fue la llamada que yo recibí. ¿Es una fuente humana? ¿Está inscrita en el Cardex? No, señora. ¿Usted tuvo algún tipo de contacto con el señor fiscal antes del momento de la captura del señor Jefferson David? No, señora, para nada. ¿Cómo tuvo usted conocimiento que en contra de esta persona existía una orden de captura? Por mis jefes, que ellos tenían a ellos les enviaron la orden de captura. ¿Desde cuándo? ¿Usted cuándo se enteró o cuándo se le encargó materializarla? Yo me enteré ayer cuando me la asignaron a la orden, cuando me asignaron la orden a la Policía Judicial en mi SPOA. ¿A qué hora? Ya le digo, doctora. Doctora, como la orden que yo descargo del sistema no me arroja la hora que me la asignaron, solamente me arroja es la fecha. Porque yo ayer a las 18:16 después de que
Terminé con los actos urgentes, descargué el informe del sistema SPOA. ¿Quién le asignó esa labor? Mi jefe, el coordinador de la unidad de policía judicial CTI de acá de apartado. ¿Sabía usted que el señor Jefferson David Bedoya Saavedra estaba privado de la libertad en la estación de policía de apartado? No, señora. O sea, Solamente fue casual la llamada de la fuente anónima y fue una coincidencia que esa captura se materializara a escasos metros. ¿A cuántos metros de la estación de policía? nosotros estamos ubicados a 2 cuadras. Ya, pero en el informe de captura se consigna que esa captura se materializó en la calle 98 con carrera 99. Es decir, prácticamente en la misma estación. Sí, es que está ahí la carrera siempre, usted sabe, doctora, que la carrera siempre es muy grande, igualmente la calle. ¿Cómo explica usted que en el libro de población figure que él salió a las 4:19 y que usted lo esté capturando y que lo haya visto a las 4:05 y que le dé captura a las 4:10? No sé, doctora, cómo explicarlo. Ya, Porque muchísimas gracias. Muchas gracias. Con eso es suficiente. Muy gentil. ¿La defensa quiere hacer alguna pregunta? ¿O con eso se satisfacen sus inquietudes? ¿O el Su señor señoría, defensor? suficiente ilustración con la pregunta que usted hizo. No es necesario más realidad, su señoría. Gracias. Es que en efecto el despacho considera que de proceder a interrogar a la persona capturada, eventualmente se podría llegar a afectar ese derecho a la no autoincriminación y es por ende que con fundamento en esas facultades que se le otorgan al juez de control de garantías se ha procedido a hacer a recaudar estos elementos materiales probatorios con miras a determinar si le asiste o no razón a la Fiscalía en su petición y porque en efecto somos garantes de derechos fundamentales y era necesario determinar o establecer esos argumentos que usted ha traído a colación en el desarrollo de esta diligencia. Entonces, las personas se pueden retirar. Muchas gracias por su colaboración y para dar alcance al problema jurídico planteado en este caso, debe insistir esta funcionaria que en calidad de garante de la reserva judicial de la limitación de derechos fundamentales, el juez de control de garantías pues no está sometido a la toma automática y reflexiva de decisiones, sino que está autorizado para adoptar las medidas que dentro de los márgenes razonables que definen los principios y normas contenidas en la propia Carta Política y en atención a las específicas circunstancias del caso concreto, garanticen de la mejor manera la efectividad de los derechos, bienes e intereses involucrados, así como el de controlar los abusos en que pueda incurrir la Fiscalía General de la Nación o Policía Judicial en su ejercicio. Con toda justeza se ha dicho que quienes ejercemos esta tarea somos jueces constitucionales por excelencia, en el entendido que nuestro rol funcional no se agota ni se circunscribe meramente a una interpretación exegética de las normas sustantivas y adjetivas del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, sino que nuestra actividad está sometida a la amplitud que definen los principios y normas contenidas en la propia Carta Política, lo que supone prima facie un margen de interpretación e incluso de acción mucho más extenso que el que se puede esperar del juez penal de conocimiento. Entonces estamos facultados para definir aquello que es justo y verdadero para la sociedad, muy a pesar de los intereses de las partes. Y en este sentido, vale traer a colación el contenido del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. También la norma dispone que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.
La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto de juicio en cualquier momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo. De otra parte, el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos precisa que toda persona tiene derecho a su libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren la comparecencia a juicio. Entonces, de acuerdo a las normas antes citadas, el derecho a la libertad personal solo puede ser restringido de manera excepcional y con estricta observancia de los procedimientos previamente establecidos destinados a preservar las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. En particular, el artículo 28 de la Carta Política contempla las condiciones bajo las cuales resulta admisible la limitación de este derecho fundamental. Estas garantías que están estructuradas en formas de reglas delimitan de forma estricta la actividad del Estado en relación con esa libertad fundamental. Y entonces el artículo 28 exige que exista en contra de una persona un mandato de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por los motivos previamente definidos en la ley. Ese mandato existía, fue emitido el 7 de abril de 2021 por el Juzgado 61 Penal Municipal con función de control de garantías en contra de Jefferson David Bedoya Saavedra con el serial 01121. Y fue prorrogada a instancias del Juzgado 62 homólogo el 5 de abril de 2022 y pese a que no se llegó el acta de la audiencia, hay un oficio en el que figura que el Juzgado 37 de Control de Garantías de Bogotá la prorrogó en audiencia de 31 de marzo de 2023. Como quiera que al tenor de lo dispuesto en el artículo 298 de la Codificación Instrumental Penal, se contempla que las órdenes de captura tienen una vigencia máxima de 1 año, fácil resulta colegir que para el día 13 de agosto se encontraba vigente. No obstante, como lo advirtió el señor fiscal en la boleta de libertad emitida el día de ayer, a pesar de que no tiene fecha, 15 de agosto, de su contenido se extracta cuando fue emitida. Aparece elaborada a las 4 de la tarde, no obstante, curiosamente, uno de los funcionarios de policía que se encargó de su presunta materialización, pues ha indicado bajo la gravedad del juramento de este estrado judicial que la recibió sobre las 3:43. No obstante, conforme avanzaron los trámites para darle cumplimiento a esa decisión del señor fiscal, al parecer salió de la estación de Apartado Antioquia a las 4:19, lo que riñe con el informe de captura y también con los demás informes subsiguientes, en donde supuestamente a través de una fuente humana se puso en conocimiento del CTI la presencia del señor Bedoya Saavedra en inmediaciones de esa estación de policía. Lo cierto es que a pesar de existir una orden de la Fiscalía en la que se ordenaba la libertad de esta persona por las irregularidades o presuntas irregularidades cometidas desde el 13 de agosto, la misma nunca se hizo efectiva. Nunca se materializó ese derecho a la libertad individual y el señor Jefferson David Bedoya Saavedra tenía restringido su derecho a la locomoción. Ello en franco detrimento del principio de la buena fe y por reflejo de la confianza legítima, por virtud de la expectativa creada legítimamente en favor de Jefferson David
en esa boleta de libertad. El principio de confianza legítima funciona como un límite a las actividades de las autoridades. Es un pilar que pretende evitar eventuales modificaciones intempestivas en la manera de proceder de los órganos estatales, en este caso, el CTI. Por ello, no resulta constitucionalmente legítimo ni admisible que la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía, quebrante a través de uno de sus agentes de forma repentina la confianza que había creado con su propia conducta en el implicado Jefferson David Bedoya Saavedra. Máxime cuando con ello afectó seriamente sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad individual y a la locomoción, porque a la postre se encontraba o continuaba privado de la libertad. Nótese cómo esa boleta de libertad se insiste presuntamente emitida a las 4 de la tarde, jamás se materializó. Jamás pudo ejercer ese derecho haciendo una interpretación nociva de las previsiones del Código de Procedimiento Penal que delegan al juez de control de garantías la labor de cancelar esas órdenes. Entonces, el mandamiento se encontraba vigente, se emite una boleta de libertad y aprovechando esa vigencia se recaptura a esta persona cuando se hizo nugatorio ese derecho a la libertad que se había restablecido por orden de la propia Fiscalía. Eso implica que no hubo solución de continuidad. Esta persona ha estado retenida, capturada o el concepto que se le quiera dar desde el 13 de agosto y hoy es 16 de agosto. No bien puso un pie fuera de las instalaciones de la estación de policía y se le recaptura con fundamento en el mismo mandamiento judicial. Entonces, ¿pudo disfrutar de ese derecho a la locomoción? No. ¿Se materializó la boleta de libertad? No. Y en este caso, con un agravante. Recuérdese que todas las actuaciones de quienes participan del proceso penal deben estar revestidas de absoluta lealtad, probidad y buena fe. Y de no ser por la advertencia que realiza el togado de la defensa, esta funcionaria jamás habría tenido conocimiento de estas irregularidades que se venían presentando desde el 13 de agosto. La Fiscalía ha debido advertir esa situación, pero fue por conducto de la defensa que ésta se vino a revelar en la presente audiencia. Entonces hay una prolongación ilícita de la privación de la libertad, porque bajo un formulismo se emite un documento que a la postre no se hizo efectivo, nunca se cumplió y nunca se materializó. Han pasado varios días desde entonces en desmedro de principios que hacen parte del debido proceso o del proceso en debida forma, como el respeto a las formas propias de cada juicio. Si hay una boleta de libertad, esta debe materializarse. No puede hacerse simplemente caso omiso de su contenido. No puede simplemente pretender legalizar una situación palmariamente ilegal. Y en tal virtud, pues esta funcionaria procederá a declarar ilegal la captura del señor Jefferson David Bedoya Saavedra, disponiendo su libertad inmediata y en cumplimiento a las previsiones del artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, se procederá a la cancelación de la orden 011 de 2021 emitida por el Juzgado 61 Penal Municipal con función de control de garantías. Porque en el parágrafo del citado precepto señala que la persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas, que aquí se desbordó, para que efectúe la audiencia de control de legalidad, independientemente de sus resultados, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Entonces, para que no continúe este desastre que afecta el patrimonio fundamental del implicado, se dispondrá
esa cancelación, porque la orden se efectivizó, aunque de manera irregular, y porque no se puede seguir echando mano de esa fisura legal para perpetrar o perpetuar en el tiempo una situación que ha venido afectando desde el día 13 de agosto la locomoción de una persona que se presume inocente. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos de ley por la Fiscalía. Señora juez, la Fiscalía interpone recurso de reposición en subsidio al de apelación. La defensa Conforme con su decisión, su señoría. procede a sustentarlo, doctor. Gracias, su señoría. Su señoría, el problema jurídico que usted ha planteado es muy concreto y es sobre el cual la Fiscalía va a solicitar reponga su decisión y en subsidio, en caso de que la confirme, pase a un juez penal de circuito de reparto para su respectiva apelación. El problema jurídico, su señoría, que yo entiendo de su decisión, es que en este caso no se materializó una orden de libertad proferida por este despacho fiscal el día de ayer. Al no materializarse esa orden de libertad, pues considera usted, concluye usted, el ciudadano Jefferson David Bedoya Saavedra lleva desde el día 13 de agosto, 8:50 de la noche, hasta el día de hoy, ya cerca de 4 días, privado ilegalmente de la libertad. Pero es que, su señoría, usted tuvo en cuenta muchísimos documentos, los interrogatorios que le hicieron aquí, perdón, los interrogatorios que le hicieron a los dos policías judiciales, su señoría, pero omitió uno que se le envió a su correo electrónico, su señoría. Y para tomar decisiones imparciales y justas y legales, usted debe tener en cuenta todo lo que se ha aportado, no solamente las manifestaciones iniciales de la Fiscalía, no solamente la oposición que hizo la defensa, no solamente lo que dijo el patrullero de la policía que lo retuvo injustamente e ilegalmente por más de 36 horas el día 13 de agosto, no solamente lo que mencionó el funcionario de la Policía Judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación, sino haber revisado precisamente el informe que se adjuntó y los mismos correos que usted me solicitó a través de su secretario, el doctor Carlos, aquí presente. Omitió y con base en esa omisión es que usted concluye que no hubo una solución de continuidad y que él estuvo retenido de esta forma tan prolongada y de que en ningún momento, ni siquiera por un segundo, realmente tuvo esa libertad para poder haber sido capturado por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Ese fue su problema jurídico y así lo resolvió usted. ¿Cuál es ese documento, su señoría, que ustedes solicitan? Y si lo solicitan es para que ustedes verifiquen punto por punto, no para omitirlo, no para no tenerlo en cuenta. Usted menciona muy bien, su señoría, como lo hizo, por ejemplo, con el acta de la prórroga del último 31 de marzo del 2023. Cada juzgado tiene sus propias formas de hacer las actas, de enviar los documentos a los correos de los fiscales o de los defensores. En esa ocasión usted lo concluyó muy bien en esta decisión. Usted concluyó que se presumía la buena fe de que se había prorrogado esa orden de captura y que estaba vigente. Lo mismo debe presumir de la boleta de libertad que emitió la Fiscalía General de la Nación el día de ayer. Usted lo dijo muy bien, de una forma bastante perspicaz, es que la boleta de libertad del señor juez no tiene fecha, pero dedujo que obviamente era del día de ayer, una muy buena deducción, pero no saca esa misma deducción, su señoría, cuando dice, es que ahí aparece que la dio a las 4 de la tarde. Su señoría, ¿cuántas veces no se han hecho solicitudes de correcciones de actas por errores de digitación? ¿Cómo se confirma la hora en la que la Fiscalía realmente emitió la orden de libertad? Con el correo que ustedes me solicitaron, señora juez, al momento y que lo confirmó el patrullero de la policía, Luis Hernández. ¿A qué hora recibió la orden de libertad el patrullero Luis Hernández? Lo dijo y así está en el correo que yo envié, a las 3:43 de la tarde. Entonces, es un interrogatorio dado bajo gravedad de juramento que no le dan la importancia por encima de un formalismo que fue una digitación. Sencillamente, su señoría, si yo me pongo en el papel de un fiscal que empieza muy bien a detallarse
y sabiendo que había una persona privada de la libertad de una forma irregular, esta fiscalía fue el primero, su señoría, en ver cuando el señor defensor me dice, ojo, señor fiscal, que a usted lo están engañando. Yo perfectamente me pude haber amparado, su señoría, de esa acta de derechos del capturado inicial de la Policía Nacional, que decía que lo habían capturado realmente el día lunes a las 9:50 de la mañana y pegarme de ahí, haber legalizado el día de ayer. Tenía hasta las 9:50 de la noche. En vez de haber emitido una orden de libertad, radico en el centro de servicios y alcanzo a legalizar antes de las 9:50 de la noche del día de ayer, pero no lo hice, su señoría. No lo hice porque eso sí me parecía un acto ilegal. Yo perfectamente pude haber hecho eso, pero ante la afirmación que me hace el señor abogado vía telefónica, pues ¿qué comienzo a hacer como fiscal, su señoría? Hablar con el patrullero, señor patrullero, ¿realmente qué fue lo que ocurrió? Y ahí es cuando me cuenta lo mismo que le contó a usted, su señoría, que fue retenido a las 8:50 de la noche y que solamente se le vinieron a formalizar sus derechos con el acta de captura 12 horas después, a las 9:50 de la noche, 11 horas retenido en una estación de policía sin poder salir, su señoría. Yo mismo fui el que busqué a los mismos superiores del patrullero a poner semejante irregularidad. Irregularidad que llegó al punto, su señoría, como muy bien lo confirmó el patrullero, enviarme informes de captura ayer a las 3:08 de la tarde. Por eso es que a las 3:08 de la tarde de una vez comienzo a hacer la orden de libertad. Que en el correo, su señoría, reitero, ahí está el problema de su decisión, de su problema jurídico y de la forma en la que lo resuelve, y es que usted no tuvo en cuenta ese correo. Usted sencillamente dijo, la orden de libertad sale a las 4 de la tarde, a los 10 minutos se le captura, pero resulta que en el libro de población aparece que él salió a las 4:19 de la tarde de la estación de policía. Aquí se le está creyendo más a una policía que cometió muchísimas irregularidades, una policía nacional, y no a un CTI, su señoría, que como lo decía el funcionario del CTI, están a 2 cuadras de la estación de policía. Entonces, por supuesto que sí se le respetó ese derecho a la libertad y no fue nugatoria la orden de libertad. No fue nugatoria. ¿Y por qué no fue nugatoria? ¿Quién obligó a Jefferson David Bedoya Saavedra a firmar un acta que decía que la hora de la captura era a las 4:10 de la tarde? ¿Quién lo obligó, su señoría? ¿Por qué firma una constancia de buen trato? ¿Quién lo obligó? Eso no lo alegó el señor defensor. El señor defensor no dijo, es que aquí el CTI lo capturó y lo obligó a firmar un acta de derechos del capturado que decía a las 4:10 de la tarde. Aquí él dijo, está capturado, retenido desde el domingo en horas de la noche. Esa fue su gran censura y no hubo más censuras. Entonces, su señoría, son muchísimos documentos que han sido enviados por esta fiscalía que pueden asegurar que sí se hizo efectiva y no nugatoria esa orden de libertad. El CTI está a 2 cuadras, su señoría. A mí me llaman de una vez del CTI, tan pronto lo capturan. Yo mismo, su señoría, trato de buscar el apoyo del CTI de forma inmediata para ver cómo se procedía posteriormente a legalizar la captura. ¿Por qué, su señoría? Porque usted ve, es una orden de captura que tiene una vigencia de más de 2 años. Cuando sustentaba la competencia, su señoría, le mostré la cantidad de actas de todos los indiciados que se han capturado y judicializado en este proceso. ¿Cuál era el problema con Jefferson David Bedoya? Que es una persona que desde un momento en que se hace un operativo por parte de la fiscalía. No, señoría, eso no tiene nada que ver, eso no es objeto, señor fiscal. Se fuga desde las. Por favor. Por favor, no interrumpamos, doctor, sea más concreto, por favor. Igual está en sede del recurso, doctor, no tengo yo ahí injerencia al respecto, pero es respecto a la decisión que debe dirigirse el disenso, a lo que se planteó en la decisión que es objeto de cuestionamiento. Así que, doctor, continúe, pero por favor, sea bastante puntual. Señor fiscal, tiene apagado su micrófono. Ya, gracias, señora juez. Cuando yo mismo me percato de esta violación del derecho a la libertad por parte de la Policía Nacional, obviamente doy una orden de libertad y comienzo a buscar a los mismos funcionarios del CTI con los que he trabajado aquí en la ciudad de Bogotá, que están en la ciudad de Bogotá, no en el municipio de Apartadó.
¿Por qué? Porque es una persona que lleva fugada de una orden de captura desde hace cerca de 2 años, su señoría. ¿Por qué digo? Y no es que no tenga que ver, claro que tiene que ver, que es una persona que está en estado de fuga, y dar una orden de libertad no significa voy a la orden de libertad y voy a esperar al 2024 para pedir una prórroga. Si ya tengo un dato de ubicación, su señoría, pues hombre, de alguna forma tengo que volverlo a capturar, eso no es ilegal. No contaba era con que lo fueran a capturar de una manera casi inmediata luego de haber salido de la estación de policía. ¿Por qué, su señoría? Porque la policía está a 2 cuadras del CTI de la Fiscalía allá en el municipio de Apartado, que es un municipio relativamente pequeño. En conclusión, señora juez, si su argumento es que no se hizo efectiva la orden de libertad emitida por este fiscal y que por eso la prolongación de la privación de su libertad ha tenido todo este tiempo, eso es una conclusión, su señoría, que usted extrae de una forma errónea por no tener en cuenta todos esos elementos que si usted tuvo en cuenta para decidir que sí, que no se había hecho efectiva. Por ejemplo, su señoría, el correo que se les envió por medio del secretario de Carlos, él me dice, necesito que usted, señor fiscal, me envíe a qué horas el correo a través del cual usted le envía esa orden de libertad al patrullero. Esa hora de un correo electrónico que es un medio técnico, su señoría, es un medio técnico, que yo sencillamente del afán, su señoría, no puse la fecha en la orden, se me olvidó de pronto la última orden de libertad que había dado, no sé cuándo, ahí aparecía a las 4 de la tarde, se me olvidó sencillamente borrar y poner 3:30, 3:35 de la tarde, pero está el correo electrónico que yo no lo puedo modificar. Y ahí en el correo dice claramente 3:39 de la tarde. Y ustedes lo pudieron ver. Entonces, entre las 3:39 horas de la tarde y las 4:10 horas de la tarde del día de ayer, posiblemente pudieron transcurrir media hora, que en el libro de población aparece que a las 4:19. Pero aquí, su señoría, yo como fiscal, ¿cómo le voy a creer a unos policías, su señoría, que desde el domingo cometieron una cantidad de irregularidades? Vaya uno a saber si pusieron la hora adecuada o la hora correcta. Y además de todo, está la hora que está en el acta que firmó voluntariamente Jefferson David Bedoya. Entonces, ¿a qué documento le voy a creer más? A un libro de población que no vimos. No lo vimos. Partimos de la buena fe de que el patrullero dijo aquí, no tengo cámara, no lo puedo mostrar. Aquí dice que a las 4:19 de la tarde. Es una afirmación. Pero yo no solamente tengo una afirmación, su señoría, tengo un acta de derechos del capturado que firma un funcionario de la Policía Judicial del CTI y de la Fiscalía bajo grado de juramento. Tengo un acta que firma el capturado, que en ningún momento se ha cuestionado esa acta de derechos del capturado, que lo hayamos obligado a firmar diciendo que la captura de él había sido a las 4:10 horas de la tarde. Y tengo un correo electrónico enviado a las 3:39 horas de la tarde del día de ayer, que el mismo patrullero que usted interrogó aquí, su señoría, dijo, yo lo recibí a las 3:39 de la tarde, la orden de libertad. Esas son situaciones, su señoría, que están por encima de un formalismo que es un error de digitación. Lo mismo que usted concluyó de esa orden de libertad que dijo, parto de la buena fe de decir que esta orden de libertad pues obviamente salió el día de ayer, obviamente la fecha fue el día de ayer, pero que sencillamente por un error de digitación o sencillamente se me olvidó quitar la hora y poner la hora adecuada, aparecía a las 4 de la tarde. ¿Qué pudo haber transcurrido entre este lapso de tiempo, las 4:39 de la tarde, que la Policía Nacional recibe esa orden de libertad, y las 4:10 horas de la tarde? Pudieron pasar muchas cosas, su señoría. Pero aquí lo que importa es que bajo gravedad de juramento, un funcionario del CTI dijo, yo no lo capturé dentro de la estación de policía, yo lo capturé a la salida de la estación de policía. Entonces aquí hay un análisis, su señoría, y es cómo se garantiza ese derecho a la libertad, de que esta persona no se le hizo nugatoria la orden de libertad. 1 segundo después, 2 segundos después, 1 minuto después, 2 minutos después de que salió de la estación de policía, su señoría. No lo sabemos, solamente tenemos unos documentos, unos elementos técnicos de los cuales se puede deducir que en efecto esta persona pudo haber salido antes de las 4:10 horas de la tarde del día de ayer de la estación de policía, y no como lo muestra un libro de población
que no conocemos, que no vimos, como sí hemos visto el resto de documentos que decía que era a las 4:19 de la tarde. Ese fue el argumento central, su señoría. Y sobre esto va el recurso de reposición. Que tenga en cuenta todos esos documentos, esos correos que envió la Fiscalía, que usted no tuvo en cuenta para tomar su decisión. Usted solamente se concentró en unos. En la boleta de libertad que decía que era a las 4 de la tarde. En que en el libro de población decía que era a las 4:19. Pero no tuvo en cuenta otros documentos de mayor peso, como el acta de derechos del capturado, como el correo y la afirmación del mismo patrullero que dijo que lo había recibido la orden de libertad a las 3:39 de la tarde. Entonces, en conclusión, su señoría, el señor Jefferson David Bedoya Saavedra fue capturado luego de que ya estaba en libertad. Estaba en libertad. La estación de policía queda a 2 cuadras del CTI. Posiblemente, no sé qué habrá pasado ahí, yo sencillamente recibo una llamada del patrullero, me dice, capturamos a este señor. Yo sí, ya sabía que él estaba ya retenido, pero yo no tenía el dato, el número de celular del patrullero que lo capturó, del funcionario del CTI que lo capturó, como para decirle, vaya y me lo captura ya que está saliendo. En conclusión, entonces, su señoría, pues considero su decisión debe ser objeto de esta reposición y en consecuencia declarar legal esta captura y en consecuencia no, no cancelarla, sino simplemente ya pasar a decidir si realmente los restantes derechos sí le fueron respetados, pues porque no se hizo ese análisis. Y también, su señoría, en el caso de que esta decisión no sea objeto de su reposición, pues subsidiariamente entonces pase al respectivo juez penal del circuito de Bogotá su reparto para que conozca este recurso de apelación. Gracias, señora juez. Gracias. Traslado a los no recurrentes. Defensa. Gracias, su señoría. Su señoría, hombre, la decisión no debe ser motivo de reposición. Y pues yo con mucho respeto, siendo el señor fiscal, no me pongo en el lugar de él, pero por altruismo y por vergüenza, no solicitaría a su señoría una reposición en este caso, porque es que las irregularidades son grandes. Él dice que no le crean a los policías porque mintieron, imagínense, su señoría. Y el del CTI peor. Mintió. Imagínense que dice que lo capturó por información de una fuente humana. Una fuente humana que dio la información que él estaba por ahí y él estaba detenido en la estación de policía. Su señoría, estamos en Colombia. No se nos olvide. Este es un estado social de derecho, señor fiscal. Este es un estado donde se respetan las libertades de las personas. O sea, yo entiendo y una persona, una orden de captura y por lealtad y creo que me arrepiento porque pensé que pues era de la misma manera de haberle informado esa situación, si no eso se ha solucionado ayer. Le empezó a mentir la policía, su señoría, que el señor fiscal mismo lo dijo. Y peor el CTI. Hicieron, y no culpo al señor fiscal, su señoría. Lo disculpo de toda situación. Es que la embarrada, valga la redundancia, y me disculpa el término, no soy despectivo, es de los que lo capturan antes, supuestamente, de que él firme el libro de población. Y señor fiscal, yo conozco a Apartadón bastante, vivo aquí. Soy sargento retirado del ejército y trabajé en seguridad y conozco la estación de policía. Y sí, el CTI queda a 2 cuadras, pero a mi cliente lo capturaron en la misma estación de policía. No lo dejaron ni salir. Su señoría, o sea, y señor fiscal, ¿cuál era la necesidad de cometer ese ilícito con ansia de capturar a una persona? ¿Por qué no lo dejaron? ¿Qué ha pasado, señor fiscal? Eso no es ilegal. Que salga a la calle, le materialicen su libertad y lo capturen, pero señor fiscal, no se la materializaron y usted lo sabe. No se puede llover sobre mojado. Sus funcionarios del CTI mintieron. Debería investigarlos con mucho respeto y no estoy siendo irónico. Soy respetuoso y como militar fui también se cree de la hombre de la veracidad, de la buena fe de los funcionarios públicos. Pero en este caso, mire las irregularidades que su funcionario nos dijo aquí. O sea, ¿cómo va a decir que una fuente humana le informó de un capturado que estaba hacía 3 días en la estación de policía? Hicieron un procedimiento tan mal y ellos siguieron. O sea, yo le informo a usted para que usted, su señoría, perdón, señor fiscal, corrija el error. Porque con la libertad de las personas no se juega. Y la policía jugó y mintió.
y sus funcionarios también, porque hicieron una captura ilegal. O sea, entraron como son de yo con yo, valga esa afirmación, a la estación de policía antes de salir. Hombre, ¿por qué no lo dejaron salir? Mire, el hambre de la captura, por el hambre de la captura, cometieron el error, la irregularidad. Es que estamos en un Estado social de derecho y eso no se puede hacer. Y usted, señor fiscal, no puede remediar con una narrativa una boleta de libertad. Si en eso, la hora de la boleta de libertad, hay errores que uno puede cometer, pero no se puede soslayar de una boleta de libertad que usted emitió a las 4 de la tarde, a las 4, a una hora, y a mi cliente lo capturaron antes. Que antes incluso de que se anotara en el libro de población estaba capturado. Entonces, o sea, aquí no se puede remediar. La señora juez, que veo que es garantista y conoce este procedimiento penal, no puede remediar tantos errores en torno de una captura, ni que fuera pues Arias Otoniel, un narcotraficante. Bueno, aquí no interesa esa situación, sino el procedimiento. Yo critico es el procedimiento y el acta de captura. Señor fiscal, recuerda, y no sé, señora juez, si se lo dije, que a mi cliente lo firmó. Yo dije, firme lo que deba de firmar, pero en la captura, y usted lo puede interrogar, y estoy, pues, si quiere, su señoría, si yo le dije a él, y lo dije en la argumentación, no sé si el señor fiscal se le olvidó, que a él no lo dejaron hacer las anotaciones, firmó y dijo, voy a hacer una anotación, porque es que a mí me capturaron dentro de la estación de policía y no lo dejaron. Su señoría, es una persona que está capturada, uno captura a un indefenso. Tiene miedo, puede ser el hombre más fuerte del mundo, pero está a merced de sus verdugos, de los que lo capturan. Y cómo, su señoría, una persona del CTI cometen tanta irregularidad, imagínese usted. Y aquí ya en turbo, para que sepa, señor fiscal, y no me enorgullece, me da tristeza. Ya hay 6 policías presos por un solo procedimiento. Y en esto ni siquiera voy a pedir que investiguen a los del CTI que mintieron. O sea, hombre, o sea, a mí no me cabe en la cabeza. Y por eso esto no se debe reponer, su señoría. Y yo sé, tengo la seguridad porque no llevo mucho tiempo de abogado, llevo 12 años litigando todos los días en derecho penal. Y una irregularidad esta yo nunca había visto, había notado una situación. De pronto mi léxico es diferente y me disculpa, señor fiscal y señora juez, porque yo soy costeño. Mi léxico es diferente. Nunca había visto tanta irregularidad, o sea, tanta cosa, tanta situación. Y me dio fue miedo. Yo fui militar. Y pues desafortunadamente perdí, pero nunca vi tanta irregularidad en un capturado, independientemente. O sea, la policía miente al fiscal y él los trata de mentiroso. El CTI, yo dije, bueno, ¿qué se hace, su señoría? Y usted lo sabe, señor fiscal. El CTI, listo, ¿por qué no lo dejaron? No lo dejaron salir a la estación. O sea, la boleta libertad, señor fiscal, no se hizo efectiva, porque a mi cliente lo capturaron en la estación de policía. Si usted quiere hacer una investigación a sus funcionarios de CTI, pida las cámaras, que a mí no me las dan, porque para entrar aquí es un milagro a la estación de policía de apartado. Me dejan entrar de vez en cuando. Pida las cámaras para que mire usted mismo y se dé cuenta dónde lo capturaron. Antes de salir, después que firmó el libro, ahí se ve la captura. Mire, pide las cámaras para información interna, para que mire con quién está trabajando, señor fiscal. Porque es que la libertad de los colombianos no se puede feriar en unos funcionarios del CTI y de la policía irresponsables y mentirosos. Como aquí, esto se dio. Y eso lo indigna a uno. A mí, yo soy especialista en derechos humanos. Estoy en esa situación y la conozco. Hombre, la señora juez leyó, y me disculpa porque esto a mí me indigna personalmente que se haga, pues yo respeto, defendiendo al señor fiscal lo indefendible, un proceso que empezó con mentiras, que hay fraude procesal, que miente la policía. O sea, por tener privada libertad a una persona más de lo necesario y le miente a la fiscalía. Luego los funcionarios del CTI, yo pensaba como el señor fiscal que iban a hacer las cosas bien, pero no, en su afán de capturar a este señor, lo capturan dentro de la estación. Señor fiscal, pida las cámaras. No lo digo aquí como, y no quiero contagiar a la señora juez. Pida la información que hay en las cámaras y dónde lo capturaron.
para que advierta a sus funcionarios del CTI de aquí de apartado que hagan bien las cosas. Porque aquí se dieron los dos que estuvieron mintieron y la señora juez lo sabe. Entonces, tras un proceso que ha fallado tanta falencia, ¿cómo se va a legalizar una captura? Estamos en Colombia, en un Estado social de derecho, donde impera la libertad y excepcionalmente la restricción con una orden de captura. Yo no ataqué la orden de captura, ni más faltaba. Y lo miento varias veces. El acta de derecho de captura de su señoría no dejaron, y yo lo dije, y por eso lo digo ahora, yo lo dije en mi argumentación, no dejaron que mi cliente hiciera la nota donde a él lo capturan dentro de la estación de policía, no lo dejaron. Y uno capturado, señoría, va a pelear con los captores. Dígame usted, o señor fiscal, o sea, uno capturado pues tiene miedo, sea o no sea culpable o sea quien sea. Entonces hubo un procedimiento lamentable, y eso hay que, yo creo que investigarlo para que no siga sucediendo. Es una situación difícil y estamos en Colombia, no estamos en un estado fallido, estamos en un estado social de derecho, donde las garantías del ser humano se deben de respetar, donde los funcionarios del CTI y de la policía deben de gozar de esa lealtad, de esa sinceridad, pero aquí nos dimos cuenta que todos mintieron. Su señoría, no se reponga la situación y al señor juez de segunda instancia, porque el señor fiscal lo hizo así y así se debe ser. En segunda instancia, no acceda a la petición del señor fiscal, puesto que aquí en esta situación hay serias falencias y serias lesiones al debido proceso, a las garantías procesales de mi cliente. Y estamos en un país donde vemos que el Estado no es un Estado fallido y que aquí se respetan las garantías procesales. Gracias, su señoría. Gracias. En primer lugar, hacer hincapié que la persecución penal no se puede hacer de cualquier forma o de cualquier manera ni a cualquier precio. Independientemente de las calidades o las condiciones del sujeto pasivo del proceso penal, se debe velar de forma irrestricta por sus derechos fundamentales. Dentro de los principios que gobiernan nuestro esquema de enjuiciamiento criminal están el de la legalidad, el de la lealtad, el de la libertad y el de la dignidad humana, porque el nuestro es un sistema antropocéntrico. Una cosa son los intereses legítimos de la Fiscalía en el ejercicio de la persecución penal y otra diferente y prevalente también los derechos que le asisten a la persona indagada, investigada o acusada. Son irrestrictos, son intangibles. Por ello, esta funcionaria echó mano del bloque de constitucionalidad, trayendo a colación sendos instrumentos internacionales que indican que la restricción de la libertad debe cumplir una serie de presupuestos, que en este caso se pretendió reivindicar el derecho a la libertad individual a través de un formulismo, de una mera forma, la expedición de una boleta de libertad, para con ello pretender remediar la extralimitación del término consagrado en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal. Pero el quid de la decisión no radica en que si la boleta se expidió a las 3:41 o a las 4 de la tarde. Eso a la hora del té es irrelevante. Lo cierto es en la falta de materialización de la decisión de la propia Fiscalía. Nótese cómo Jefferson David Bedoya Saavedra tenía restringido y limitado su derecho a la locomoción, que no pudo desplazarse de manera libre para ejecutar esa decisión de la propia Fiscalía o del delegado de la Fiscalía, al punto que su captura se da a 1 cuadra, a 2 metros, a 3 centímetros o incluso dentro de la misma estación. Pudo autodeterminarse, pudo movilizarse, pudo desplazarse de un lugar a otro. La respuesta es no. Esa libertad se quedó en el papel. Esa posibilidad de ejercer libremente sus derechos se quedó en un documento, porque en efecto
nunca recuperó de forma real su libertad. Hubiese podido ser a 2 centímetros, pero no se pudo desplazar a 15 metros, a 2 metros. Pero nótese cómo el correo, sin que esto sea relevante, el correo se remitió a las 3:41. A las 4:05 ya estaba siendo abordado por funcionarios del CTI. Y a las 4:10 se le da captura. Y llama también poderosamente la atención de esta funcionaria que dentro del informe que rindió Johan Alexander Velázquez del CTI, se dice que el 15 de agosto de 2023 recibió una comisión judicial para aprehender a una persona. Es decir, cuando supuestamente Jefferson David Bedoya Saavedra aún estaba privado de la libertad porque no se había emitido la boleta por parte de la Fiscalía. Entonces ya estaban listos para aprenderlo una vez se emitiera la boleta de libertad. ¿De qué forma se puede decir que se respetaron los derechos fundamentales de este ciudadano? Cuando simplemente se sacrifica el derecho sustancial por un mero rigorismo. Se extralimitaron los términos, libramos la boleta de libertad, pero tan pronto ponga 2 pies afuera de la estación, lo volvemos a capturar. El 15 de agosto de 2023 se libró esa comisión judicial cuando la persona aún estaba privado de la libertad. Si eso no constituye una irregularidad, si eso no constituye una situación que hace nugatoria, que hace nula la posibilidad de ejercer ese derecho a la locomoción, entonces, ¿qué lo es? Y dice el señor fiscal que no se analizó la totalidad de la causa evidencial, al punto que se trajo a colación todos y cada uno de los apartes de esa boleta de libertad. Pero se insiste, el quid de la decisión no es una hora en específico, es el hecho que no pudo movilizarse, que no pudo desplazarse, que no ejerció su derecho a la locomoción. En resumen, no pudo disfrutar de su libertad. Entonces, ¿para qué emitir boletas de libertad? ¿Para qué plantear una situación meramente formal cuando, en estricto sentido, y como se indicó en la decisión recurrida, no hubo solución de continuidad? ¿Será que el señor Jefferson David Bedoya Saavedra, una vez le expiden la boleta, sea a las 3:45, salga a las 3:48, salga a las 4 o salga a las 4:02, es irrelevante? ¿Pudo disfrutar de esa decisión o pudo hacer ejercicio de esa posibilidad? ¿Será que él se quiso quedar en inmediaciones de la estación de policía de Apartadó y se aprovechó esa situación para recapturarlo? Entonces, es claro, como en este caso se indicó y no fue cuestionado por el señor fiscal, que se afectó el debido proceso en su dimensión de la confianza legítima. Si una autoridad judicial competente emite una decisión de libertad en mi favor, pues lo lógico es que yo confíe que esa decisión se va a hacer efectiva, que se va a materializar, no que va a ser simplemente ilusoria, formal o para cumplir un presupuesto. Las decisiones judiciales provengan de los jueces de control de garantías, de los jueces de conocimiento o de la propia fiscalía, son para cumplirse, para ejecutarse, para materializarse. Y en este caso, eso no ocurrió. Entonces, ello es suficiente para denegar lo pretendido, máxime cuando en este caso, contrario a lo aducido, sí se examinó la causa evidencial. Sí se hizo acopio de otros elementos de persuasión con miras a aclarar la situación que no fue expuesta por el señor fiscal en desmedro de ese principio de lealtad procesal. Entonces, ello es suficiente para mantener incólume la decisión cuestionada, máxime cuando tampoco le mereció ningún reproche al señor fiscal enterarse algunos minutos después, 15, 20, 25, 30, que nuevamente se estaba recapturando a esta persona y ello no le pareció afectatorio o lesivo de los derechos fundamentales de la persona indagada. En ese mismo momento, él debió insistir en la materialización de la boleta y sin embargo no lo hizo, porque considera que es una persona peligrosa,
porque considera que es una persona que se encuentra fugada desde hace aproximadamente de la Administración de Justicia y porque sus derechos no deben ser respetados. Entonces, en ese sentido, actuando como juez de control de garantías ante las irregularidades advertidas, irregularidades de las que incluso el señor fiscal ha expuesto ante este estrado judicial, es que no se puede convalidar esa situación, no se podía subsanar recapturando a esta persona. Era exigible la materialización de la boleta de libertad. Y en ese sentido, pues la decisión no se repondrá, se remitirán copias compulsadas de la actuación con destino a las autoridades disciplinarias para que se indague en las eventuales faltas en las que pudieron incurrir quienes participaron en este procedimiento. E igualmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 177 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, se concede el recurso de apelación interpuesto y sustentado por el delegado de la Fiscalía ante los jueces penales del circuito con funciones de conocimiento. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se restablecerá el derecho a la libertad individual de Jefferson David Bedoya Saavedra y, como ya se anticipó, se cancelará la orden de captura en su contra. Su señoría, yo soy el defensor de él y solicito que se materialice su libertad. Que el señor fiscal lo cite a una diligencia diferente, porque es que yo a él se lo planteé ayer, el señor fiscal, y no quiso ayer que se hiciera, pero hoy no, su señoría, que se materialice la libertad y que usted lo cite, señor fiscal, por intermedio mío o por otro, pero no, que se materialice ya la libertad y no acepto, su señoría, que en estos momentos se haga audiencia de imputación de cargo. Yo ayer lo planteé y no se pudo. Gracias. Damos por terminada esta audiencia.